Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a comenzar a desarrollar la unidad temática de propiedades térmicas, a la que le vamos a dedicar 5 clases. Para organizarnos, preparé un punteo de los temas que iré integrando en 2 videoteóricas. La primera, la de hoy, especialmente centrada en la problemática y los conceptos del ahorro energético y la importancia de comprender y concebir nuestras construcciones, nuestro hábitat, desde un punto de vista energéticamente racional. Y la segunda, que es la de la próxima semana, abocada más específicamente al diseño térmico de la envolvente. Habrá una tercera videoteórica dentro de esta unidad, referida de un modo más amplio a la sustentabilidad y la arquitectura. Así comenzaremos con algunos fundamentos y objetivos generales del tema, para continuar preguntándonos acerca del significado de aislar térmicamente, los por qué y los para qué, acercándonos a los conceptos físicos de energía, sus tipos, algunos de sus principios y su origen para una mayor comprensión del tema, abordando diferentes fuentes de energía disponibles a nivel mundial y nacional, particularizando en las energías renovables y sus modos de producción, y ya en la segunda videoteórica, la semana que viene, nos acercaremos nuevamente a nuestras construcciones, analizando la demanda de energía en las mismas, en las distintas etapas. Algunas consideraciones para su determinación, las pautas para el diseño térmico de la envolvente y su modelización o cálculo, y reflexiones finales y conclusiones sobre el concepto y la necesidad de ahorro energético. Entonces, comencemos con los primeros fundamentos. En el desarrollo de las propiedades de los materiales hemos visto las propiedades mecánicas, esenciales, las que tienen que ver con la estabilidad de los edificios. Las patologías, en este caso, son los problemas, las enfermedades emergentes de una mala o deficiente resolución desde el punto de vista mecánico. Son grietas, desprendimientos de material y hasta llegar al colapso de la estructura si la situación es muy grave. Es decir, los problemas de una mala resolución mecánica son visibles. En cambio, las propiedades térmicas, por su lado, las propiedades térmicas de los materiales de construcción tienen que ver con la habitabilidad de los edificios. Las consecuencias de una mala o deficiente resolución térmica son sensibles, ya que se trata de una acción constante, siempre presente, la de las cuestiones térmicas, con valores variables, pero siempre presente, y se originan básicamente en el medio natural, es decir, ajenas a la decisión del hombre. Entonces, nuestras construcciones deben poseer por sí mismas los elementos necesarios de regulación de la temperatura interior, procurando un espacio habitable que brinde confort y bienestar. Así llegamos al concepto de habitabilidad como fundamental objetivo para el hábitat, que tendrá que brindar condiciones mínimas de salud y confort, respondiendo a solicitaciones térmicas, que son las que veremos en esta unidad temática, pero también hacen a la habitabilidad las buenas resoluciones desde el punto de vista higrotérmico, acústico e hidrófugo, que abordaremos más adelante. En el mundo exterior, el frío se sucede al calor y al buen tiempo la lluvia. Por ello, las construcciones, nuestras edificaciones, deben poseer cierto grado de flexibilidad, lo que se ha de lograr con materiales adecuados, con una buena orientación, una determinada conformación arquitectónica, esto quiere decir tamaño, forma, tipo de construcción, tamaño y ubicación de las aberturas, etcétera, y en algunos casos estar dotada complementariamente de medios especiales adicionales para el confort de sus ambientes. En definitiva, retomando el objetivo de habitabilidad y de esa necesidad de que nuestras construcciones posean por sí mismas los elementos necesarios para regular la temperatura interior en los valores deseados, tanto en verano como en invierno, el concepto en que debemos centrarnos es en el de aislación térmica.
Y ahora sí, entonces, algunos conceptos con respecto a aislación térmica. Si consideramos el esquema elemental de una vivienda, como el que vemos en esta diapositiva, por ejemplo, y tomamos en cuenta que hay una temperatura exterior propia del sitio, de la región en la cual está implantada, y una temperatura interior, la deseada de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar dentro del edificio, en este caso vivienda, es razonable pensar que se va a dar a través de la envolvente vertical, paredes, ventanas, puertas, un flujo térmico que en ese caso llamaremos flujo térmico horizontal. Y a través de las envolventes horizontales, techo y piso, un flujo térmico vertical, ascendente o descendente según el caso. Es decir, salvo que las temperaturas sean iguales de un lado y del otro de la envolvente, las mismas tenderán a equilibrarse, provocándose flujos térmicos que irán del interior al exterior o viceversa, dependiendo de dónde estén las mayores o menores temperaturas. En el afán de cumplir con el objetivo de habitabilidad, de confort y bienestar de sus ocupantes, la idea es controlar las pérdidas de calor en invierno y las ganancias de calor en verano, a fin de sostener el clima interior logrado mediante el concepto de aislación térmica. Entonces, ¿por qué es importante aislar térmicamente un edificio? Para economizar energía en esa necesidad de sostener la situación de bienestar interior, considerando y tomando muy en cuenta el flujo térmico que se produce a través de la envolvente. Para un mayor confort térmico, el que se logra cuando con un buen diseño de la envolvente se evitan esos mayores flujos térmicos que generan como consecuencia una considerable diferencia de temperatura entre las superficies o caras interiores de las paredes y el propio ambiente interior. Está claro entonces que en este caso la sensación de disconfort, o lo que también se suele llamar efecto de las paredes frías, ya no sería un problema de calefaccionar o no. Está comprobado que el ingreso de calor se produce en un 40% a 60% del total por paredes y techos, y el resto por puertas, ventanas, rendijas, etc. El techo es la superficie por la que generalmente se producen las mayores pérdidas o ganancias de calor en un edificio. También es importante aislar térmicamente para evitar problemas o fenómenos de condensación de agua, que de estado de vapor se transforman en estado líquido. Este tema lo veremos en la siguiente unidad temática, propiedades higrotérmicas. Asimismo, es fundamental para evitar humedades en los cerramientos, que también lo desarrollaremos y es consecuencia del concepto anterior. El concepto a tener en cuenta es que la energía que no pierdes tampoco la tienes que producir. Este detalle es importante. La energía que no pierdes tampoco la tienes que producir. Y eso lleva a la premisa de ahorro energético, que consiste en optimizar el consumo energético o consumo de energía, disminuyendo justamente el uso de la energía externa, pero claro, con los mismos resultados finales, es decir, sin resignar condiciones de bienestar y confort, al contrario, muy por el contrario. Entonces, es fundamental comprender la necesidad de concebir lo que podemos llamar un hábitat energéticamente racional. Y eso no significa la aplicación de tecnologías más o menos desarrolladas a la arquitectura, me refiero a equipos de calefacción o aire acondicionado, sino que es una concepción global en la cual la energía comienza a ser una de las variables condicionantes del proceso de diseño, justamente pautada por el ahorro y el uso racional. Ello conduce a la necesidad de considerar el aislamiento térmico como variable de diseño, procurando calefaccionar o refrigerar, según el caso, con los menores costos de energía. Y ya que hablamos de energía, algunos conceptos básicos para tener en claro de qué se trata.
¿Y qué es entonces la energía? De manera muy simple, podemos decir que es una magnitud física, porque magnitud significa que tiene la propiedad o cualidad de ser medible, que es propia de cada cuerpo o sistema material y que, en definitiva, energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo mecánico o provocar un cambio. Puede ser emitir luz, generar calor, moverse, etc. Hay un principio general de la conservación de la energía que dice que la energía total de un sistema aislado se mantiene constante. Es eso que aprendimos en el secundario como casi como un versito de que la energía total no se gana ni se pierde, sino que se transforma. ¿Lo recuerdas? Entonces, puede haber transferencia de energía desde un cuerpo a otro y transformación de energía de una forma de energía a otra. Y distintas formas de energía que conocemos, como por ejemplo la energía de los cuerpos en movimiento, la energía cinética, la energía potencial, que es la energía en potencia, la de un cuerpo en una determinada posición y que puede transformarse, por ejemplo, en energía cinética. Es el caso del agua depositada en un tanque de elevación, en uno de los tanques de agua de nuestras viviendas, de nuestros edificios. En ese caso, el agua posee energía potencial, está quieta, pero al estar conectado dicho tanque a un sistema de provisión de agua mediante cañerías, cuando el sistema entra en funcionamiento y el agua comienza a circular, la energía potencial se va transformando en energía cinética. Y tenemos otros tipos de formas de energía, como calorífica, eléctrica, de radiaciones electromagnéticas, etc. Pero, ¿cuál es el origen de casi todas las formas de energía que conocemos? Claro, exactamente, el Sol. Y veamos ahora algo sobre las distintas fuentes de energía. ¿Cómo podemos clasificar las fuentes de energía para su análisis? Si la clasificamos según su grado de transformación, lo hacemos en primarias o secundarias. Según su difusión o uso, en convencionales o no convencionales. Y según su disponibilidad en el tiempo, en renovables o no renovables. Veamos. Las energías primarias son recursos naturales sin proceso de transformación, aunque haya que disponer de algunos elementos o procesos tecnológicos para su obtención. Las hay directas, como la energía hidráulica, es decir, la de los saltos de agua, o la biomasa, la de los residuos orgánicos, la leña, la energía solar, la eólica, que es la de los vientos. Y también dentro de las energías primarias tenemos las indirectas, como la extracción del petróleo crudo, el gas natural, el carbón mineral. Y por contraposición tenemos las energías secundarias, que son aquellas que, extraídas o obtenidas de la naturaleza, pasan por un centro de transformación, que puede ser una refinería de petróleo, una central hidroeléctrica o termoeléctrica, etc. Entonces, la ecuación es energía primaria más un centro de transformación nos da como resultado una energía secundaria. Por ejemplo, agua más una central hidroeléctrica o termoeléctrica para obtener energía eléctrica. Ahora vemos las energías convencionales. Como el mismo nombre lo dice, son las que resultan habituales o que para su desarrollo se emplean tecnologías de uso común. Y este concepto siempre hay que referenciarlo respecto a un país o región, ya que lo que puede ser convencional en un sitio del planeta no lo es en otro. Entonces, para la Argentina resultan energías convencionales el petróleo, el carbón mineral, gas natural, la electricidad y hasta la energía nuclear. Y por contraposición, entonces, tenemos ahora las energías no convencionales, que son las que no están tan desarrolladas, ya sea por carecer de los recursos indispensables
o por ser altos los gastos de extracción y aprovechamiento, o por falta de desarrollo tecnológico acorde. En nuestro país aún se consideran no convencionales las energías eólica y solar, aunque en los últimos años se han estado desarrollando o han tenido cierto desarrollo, y las energías geotérmicas, la que proviene del centro de la Tierra, el biogás, la energía mareomotriz, que es la del aprovechamiento de las altas y bajas de las mareas, o la energía undimotriz, que es la energía que aprovecha el movimiento de las olas, etcétera. Y finalmente, la última de las clasificaciones, las energías no renovables son aquellas que se agotan con el uso, que entonces al consumirse no se pueden reponer, que en algún momento se van a acabar o será necesario disponer de millones de años de evolución similar para contar con ellas. Son ejemplos los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural o el carbón, y también la energía nuclear. Mientras que por contraposición, las energías renovables son las que provienen de fuentes naturales virtualmente inagotables por la gran cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Y son ejemplos la energía hidráulica, mareomotriz, undimotriz, recuerdo que es la de las olas, solar, geotérmica, eólica. En este cuadro se representan para el año 2012 las reservas mundiales de petróleo según las regiones, según distintas regiones: América del Norte, América del Sur y Central, Europa y Euroasia, Oriente Medio como un sector particular desde el punto de vista energético dentro del continente asiático, África y Asia, Pacífico y Oceanía. En este otro cuadro, con datos del año 2011, se exhiben los consumos de energía primaria en el mundo identificados según las mismas regiones que se mostraron en el cuadro anterior, y diferenciando las distintas fuentes de energía. Observemos el predominio que aún guarda el consumo de energías no renovables como el petróleo, que está identificado en tono azul Francia, o el gas natural, en color rojo bordó, y el carbón en tono verde. Y cuánto hay que seguir desarrollando de las energías renovables, ¿verdad? Por ello vamos a abordar, aunque muy superficialmente, digamos que a modo propositivo, las energías renovables como tema para estudiar, investigar, analizar y comprometerse. Debe ser justamente el compromiso del hoy y de los tiempos que vienen. Ya hemos mencionado distintas formas de producción de energía renovable. A modo de iniciación comentaremos particularmente acerca de la energía hidráulica, la energía de la biomasa, la energía eólica y la energía solar, que en cierto grado, algunas más, otras menos, se encuentran en desarrollo en nuestro país. Respecto a la energía hidráulica, muy importante en la Argentina, consiste en la conversión de la energía cinética, del agua en movimiento, y energía potencial, del agua quieta, o sea, en potencia, en energía mecánica, que finalmente va a ser transformada en electricidad o en energía eléctrica. Es la fuente de energía renovable más usada en el mundo para generar electricidad. Un 16% del total de la electricidad consumida en el mundo proviene de esta fuente. En nuestro país contamos con 31 represas hidroeléctricas, las que vale destacar, de ellas vale destacar la central hidroeléctrica Yacyretá en Ituzaingó, Corrientes, de la cual tenemos una imagen en esta diapositiva. Básicamente consta de una presa situada sobre el río Paraná que acumula artificialmente un volumen de agua para formar un embalse. El agua circula por tuberías forzadas diseñadas para que aumente su velocidad, pasa a gran presión por las turbinas, que en este caso son 20 turbinas, provocando un movimiento de rotación. Y como las turbinas están conectadas a generadores eléctricos, al moverlos producen electricidad.
que se transporta por líneas de alta tensión hasta los lugares de consumo. El agua, una vez que se dio su energía, es restituida al río aguas abajo de la central a través de canales de desagüe hasta que vuelva otra vez a generarse todo el ciclo. En cuanto a la energía eólica, se trata de las tecnologías y aplicaciones en que se aprovecha la energía cinética del viento, es decir, del aire en movimiento, convirtiéndola en energía mecánica o eléctrica. Existen dos tipos principales de máquinas que aprovechan la energía contenida en el viento. Por un lado, los tradicionales molinos, que se utilizan fundamentalmente por bombeo mecánico de agua, que sabemos son muy comunes en el campo. Y por el otro, como vemos en la diapositiva, los aerogeneradores, que son equipos especialmente diseñados para producir electricidad. En síntesis, son generadores eléctricos movidos por una turbina accionada por el viento. En nuestro país, las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires concentran el mayor potencial eólico. Claro, son zonas ventosas, obviamente así tienen que ser, tienen que tener regularidad y cierto nivel de velocidad de vientos. El 2 de febrero de 1990, 30 años ya, se instaló el primer parque eólico del país en la provincia de Chubut. Desde el 2016 se le dio un gran impulso al desarrollo de este tipo de energía. Hay 3 importantes parques eólicos en la zona de Bahía Blanca y alrededores, y Neuquén cuenta con un parque inaugurado parcialmente que una vez finalizado totalizará 29 aerogeneradores. En cuanto a la energía de la biomasa, es la que usa como combustible residuos forestales, agrícolas y ganaderos para obtener electricidad. Se denomina biomasa a toda porción orgánica proveniente de plantas, animales y de diversas actividades humanas. Y como fuente de energía, la biomasa va desde la simple combustión de la leña para calefacción hasta las plantas térmicas para producir electricidad, usando como combustible residuos forestales, agrícolas, ganaderos o inclusive cultivos energéticos, pasando por el biogás hasta los biocombustibles. En todo caso, proviene de la reacción de la fotosíntesis vegetal, que sintetiza sustancias orgánicas a partir del dióxido de carbono del aire y de otras sustancias simples, aprovechando la energía del sol. En la imagen, el ejemplo de los pellets, que son esos pequeños cilindros de pocos milímetros de diámetro, elaborados a partir de acerrín natural, a una humedad muy controlada, sin ningún tipo de aditivo, ya que se utiliza la propia lignina de la madera como aglomerante, una sustancia propia de la madera, que ya veremos en su momento en la unidad correspondiente, y se comprime a altas presiones, lo que los hace muy densos y con gran poder calorífico, gran poder de calor. Se usan para calefacción y agua caliente en viviendas, en hoteles, empresas, piscinas climatizadas. También pueden emplearse para la producción de vapor en industrias. Claro que para ello se requieren estufas o calderas especiales, especialmente fabricadas para utilizar pellets. Ellos se transportan y se utilizan como otros combustibles, pero claro está, con muchas ventajas desde el punto de vista medioambiental. Pasando a la energía solar, se basa o es el resultado de un proceso de fusión nuclear que ocurre en el interior del Sol. Y esa radiación solar se aprovecha para transformarla o en electricidad, en lo que se llama energía solar eléctrica, o en calor, en lo que se llama energía solar térmica. Está claro que la energía solar es una fuente de energía limpia y virtualmente inagotable. La energía solar eléctrica utiliza una parte del espectro electromagnético de la energía del Sol para producir electricidad. La transformación se realiza por medio de celdas fotovoltaicas conformadas por lo que se llaman materiales semiconductores, como por ejemplo es el silicio cristalino, uno de los tantos, que son materiales sensibles a la luz solar, lo que provoca una circulación de corriente eléctrica entre sus dos caras.
Un conjunto de esas celdas conectadas entre sí componen módulos o conforman módulos o paneles solares fotovoltaicos como el que se ve o los que se ven en la figura. Básicamente, una instalación de energía solar eléctrica se conecta a sí mismo, o sea, además, a la red eléctrica. La energía que generan los paneles de celdas fotovoltaicas se consume al instante, cuando las placas se están generando, y si no la consumimos al instante, se vierten entonces a la red. Y al revés, si la placa solar no está generando energía, porque por ejemplo es de noche, la instalación va a consumir directamente de la red. Algunos ejemplos de paneles fotovoltaicos instalados conformando o formando parte de la envolvente, en este caso, de la envolvente horizontal o cubiertas de los mismos. Ahí tenemos algunos ejemplos. Y otros ejemplos más de paneles fotovoltaicos instalados formando parte de la envolvente vertical o fachada de los mismos. Y en esta diapositiva, similares a los modelos convencionales, tejas cerámicas y tejas de vidrio que incorporan mini paneles fotovoltaicos. Con 45 metros cuadrados, por ejemplo, de estas tejas solares, se puede llegar a generar 3 kilovatios y abastecer la demanda de energía de una casa. A fin de aprovechar grandes superficies de captación de la energía solar, bien vale, costos de por medio, la idea de construir carreteras solares, como por ejemplo la que vemos en esta imagen en Normandía, Francia. O esta bicisenda solar en Holanda, un país justamente donde la bicicleta es un medio de transporte tan popular. Es una bicisenda de 70 metros de largo, en realidad 70,10 metros de largo, formada por módulos de hormigón de 2,5 metros por 3,5 metros, recubiertos de paneles solares de vidrio templado. Ya veremos las características de este vidrio de seguridad en la unidad temática correspondiente, en la unidad de vidrios, pero además digamos que en este caso son antideslizantes para evitar accidentes y la electricidad generada se inyecta a la red eléctrica, aunque en un futuro podría utilizarse para iluminar la vía pública. La zona del noroeste argentino es muy apropiada para una buena captación de la energía solar. En Caucharí, Jujuy, se construyó la planta solar por ahora más grande de Latinoamérica, con una potencia de 300 megavatios y capacidad de abastecer 100.000 hogares. En cuanto a la energía solar térmica, utiliza la otra parte del espectro electromagnético de la energía del Sol para producir calor. La transformación se realiza mediante el empleo de colectores térmicos, que cuenta con una gran superficie expuesta a la radiación solar para poder lograr una mayor captación, ¿verdad? Cuya misión es absorber entonces el calor y transmitirlo a un fluido que lo intercambia con el líquido a calentar. Sus aplicaciones más significativas son para producir agua caliente, calefacción o climatización de piscinas. Y fundamentalmente hay de dos tipos de este tipo de energía solar térmica. Colectores de placa plana y colectores de tubos de vacío. Colectores de placa plana y colectores de tubos de vacío. Sin entrar en detalles acerca de su funcionamiento, que puedes investigar fácilmente, estas serían las imágenes de uno y de otro. Colectores de placa plana, el de la izquierda, colectores de tubo de vacío, el de la derecha. Unos tienen sus pros y sus contras, cada uno. El de la izquierda, el de placa plana, son más prácticos, más cómodos para utilizar. Los de tubo de vacío, por ejemplo, tienen más superficie de contacto entre el interior y el exterior, por lo tanto, pareciera son más eficientes en la captación, pero en fin, las decisiones se toman en función de cada caso, obviamente. Un ejemplo de edificio con energía solar en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, 18 paneles en el techo que implicaron un incremento en el costo total de construcción del 3%, solo un 3% de costo adicional, sin embargo un 70% de ahorro en los consumos de luz y de gas. Como apoyo estatal a este tipo de construcciones,
que apuestan a las energías renovables, los inmuebles de este edificio cuentan con un descuento del 30% en sus impuestos inmobiliarios. Y en este otro caso, el primer barrio en nuestro país con todas sus viviendas generando energía solar para electricidad y agua caliente. Son 33 viviendas en la provincia de San Luis. Y continuaremos en la próxima clase con la video teórica de propiedades térmicas, parte 2.